Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de haber alimentado a 5.000, tú, Jesús, mandaste a tus discípulos a la otra orilla en barca, mientras tú te quedabas despidiendo a la gente. Y cuando te quedaste solo, te subiste al monte a rezar. Desde allí veías a tus discípulos en la barca luchando contra la tormenta, a oscuras, y tú ahí, rezando plácidamente. Y al acabar tu oración, te fuiste para allá caminando tranquilamente sobre las aguas. Claro, aquellos pobres, aterrorizados por la tormenta, calaos hasta los huesos, en medio de la noche, vieron tu silueta, Jesús, caminando sobre las aguas, y les entró el canguelo. Y leemos en el Evangelio que empezaron a gritar pensando que eras un fantasma. Y entonces les hablas: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Era tu voz, sin duda. Y la silueta parecía la tuya, sí. Pero lo del fantasma no era fácil quitárselo de la cabeza. ¿Cómo averiguar si eras tú, Jesús, o un fantasma? Quizá haciendo una pregunta de la que solo tú sabías la respuesta, como una contraseña. ¿Cómo se llama la suegra de Pedro? Por ejemplo, ¿no? ¿O cuál es el mote de Mateo, el publicano? Pero Pedro saltó con la más extraña ocurrencia. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Y yo te imagino a ti, Jesús, sonriendo, mientras dices: ven. Claro, si estuviéramos tú y yo en la barca, quizá le diríamos a Pedro: espera un momento, Pedro. Todavía no sabemos si es Jesús o no. Si fuera un fantasma, ¿qué crees que te diría? Pues que te lances al agua y te ahogues. Pedro, no te precipites. Y aquí está nuestra oración de hoy, Jesús. Cuando pienso en mi vocación, ¿cómo saber si eres tú quien me llama o me he imaginado yo un fantasma ahí en mi cabeza? Pues aquí está la respuesta. Sabrás que es Jesús quien te llama porque Él hace posible lo imposible. Si era un fantasma el que llamaba a Pedro, en cuanto pusiera el pie en el agua se iba al fondo como un ancla. Y si eras tú, Jesús, quien le pedía caminar sobre las aguas, entonces tú, Señor, le sostendrías. Esa es la diferencia. ¿Cómo saber si es Jesús el que me pide que deje la barca y me lance a caminar sobre las aguas? ¿Cómo saber que no es un fantasma, mi imaginación? Aquí está el secreto de la vocación. Sé que eres tú, Jesús, porque cuando en medio de la tormenta me pides que dé un paso hacia ti, tú, Jesús, lo haces posible. Tú, Jesús, eres quien sostiene mis pasos sobre el agua, quien calma los vientos y las olas, quien hace caminar a Pedro sobre el mar. Esa es la diferencia. Y los santos lo saben. Cuando Dios llama, si te fías y saltas de la barca, Él te hace caminar sobre las aguas. Y Pedro lo sabía. Los santos hacen lo imposible porque se fían de ti, Jesús. Tú, Jesús, me harás caminar sobre aguas inseguras, azotado por los vientos, zarandeado por las olas, ignorando los gritos de los que se quedan en la barca, tratando de persuadirme de que no sea loco, de que me asegure antes de si eres tú, Jesús, o no. Precisamente sabré que eres tú, porque puedo caminar sobre las aguas. Puedo hacer lo imposible. Así que Pedro sacó un pie. Si es Jesús, pensaba, podré apoyarlo sobre el agua. Y efectivamente, así lo hizo. Sacó el otro pie y se quedó plantado sobre las aguas. Todavía agarrado a la barca por si las moscas. Así hacemos cuando empezamos a recorrer el camino de nuestra vocación. Nos parece imposible imitar a los santos. Pero damos un paso como ellos
Y se puede. Uno todavía se agarra a la barca, no vaya a ser. Pero muy pronto te das cuenta de que si no sueltas la barca, no puedes seguir avanzando hacia donde te llama Jesús. Que no te ha pedido que arrastres la barca hacia Él, sino que camines hacia Él. Y además, es que ya te sostienes sobre el agua. Y entonces sueltas la barca y empiezas a andar como Pedro, hacia Jesús. Eso es la vocación. Tú, Jesús, que me llamas a hacer algo que me supera. Algo que supera mi naturaleza, porque es sobrenatural. Por eso yo siempre digo, si tu vocación no te asusta, si no te da cierto temor, si no te da vértigo, seguramente no es tu vocación. Porque la vocación divina, por definición, está más allá de tus posibilidades, como lo estaba para Pedro caminar sobre las aguas. Cuando tú, Jesús, llamas a un alma, siempre le das una misión que le supera. Es que tiene que ser así. Por eso mi primera reacción cuando vi que tú, Jesús, me pedías que te diera mi vida entera para ser santo, dándome del todo por los demás, yo, que soy muy egoísta, pensé, eso yo no soy capaz de hacerlo. Por supuesto que no, me dijiste tú, Jesús. Pero yo sí. Como Pedro, cuando tú, Jesús, le pediste caminar sobre las aguas, Pedro pensó, eso yo no soy capaz de hacerlo. Pero tú, Jesús, sí. Así, el Evangelio nos dice, Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Se lanzó y entonces hizo lo imposible. Y cuando uno se lanza a hacer lo que Dios le pide y se ve a sí mismo haciendo lo imposible, llega la segunda tentación, que a todos nos llega cuando las dificultades se presentan. Oye, ¿y seré capaz de seguir así mucho tiempo? ¿Cuántos pasos podré dar sin hundirme? Así leemos en el Evangelio, que después de haber caminado sobre las aguas, al sentir la fuerza del viento, le entró el canguelo, le entró miedo y empezó a hundirse. Al sentir las dificultades que siempre llegan en la vocación, el viento, la lluvia, las olas, los gritos de quienes se quedaron en la barca y te dicen que estás colgado, que cómo se te ocurre. Entonces Pedro dudó. Bueno, ¿y qué hacer cuando llegan las dificultades? Cuando nos entra la tentación de pensar que yo no podré aguantar mucho. ¿Qué hacer? Pues fácil. Seguir caminando. Caminar hacia Jesús siempre es lo seguro. Pedro dejó de mirar a Jesús y comenzó a hundirse. Se dio cuenta de que caminar por las aguas era imposible. El viento, las olas, los gritos de los otros le distrajeron y dejó de mirarte a ti, Jesús. ¿Qué hacer cuando la vocación se hace cuesta arriba? Mirar a Jesús y seguir caminando. No pararse. El que se para se hunde. Es como ir en bici. Si dejas de pedalear, te caes. Me contaba un sacerdote amigo mío que un día le dijo a su director espiritual, que era un sacerdote ya mayor, sabio, venerable, le decía que tenía dudas de si podía perseverar en su vocación de sacerdote. Y el anciano sacerdote le dijo, ¿crees que puedes ser sacerdote un día? Contestó el joven sacerdote, hombre, un día sí, por supuesto. Y le respondió el sacerdote anciano, Dios te pide que le sigas hoy. Y mañana te lo pedirá otra vez. Cada día un paso. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, que no mire atrás a la barca, que no me distraiga con la tormenta y los gritos de los demás, que solo mire a Jesús y que nunca, nunca deje de caminar. Y si, por lo que sea, algún día veo que me estoy hundiendo, que como San Pedro lance la mano hacia vuestro Hijo Jesús y le pida que me saque del agua,
para poder seguir caminando con Él, a donde sea, un paso tras otro, sobre las aguas y en la oscuridad de la noche. ¿Recuerdas el poema de Antonio Machado? Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.